Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. ¿Cómo están? Mi nombre es Cruz Silva del Carpio, soy directora del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal. En esta ocasión les agradecemos su asistencia y visualización a este tercer evento, en donde vamos a conversar con tres distinguidos profesionales sobre el perfil que nuestra magistratura necesita. Dígase juezas, jueces y fiscales. Y la idea principal de esta conversación es poder focalizar las reflexiones en lo que un perfil de la magistratura requiere en un país como el Perú, un país latinoamericano, para poder identificar a los postulantes que puedan llevar hacia adelante un trabajo anticorrupción, pero también un trabajo que se condiga con los altos valores éticos que requieren no solamente el desarrollo de la profesión de abogado, sino también y sobre todo el de funcionario público, de operador y operadora del sistema de justicia. Y en ese sentido, para esta conversación hemos invitado a tres destacados profesionales de la región y paso a presentarlos uno por uno. En primer lugar, tenemos a Jaime Chávez Alor. Él es director de políticas para Latinoamérica del Van Center for International Justice y ha estado trabajando con asociaciones judiciales de Latinoamérica y siguiendo muy de cerca procesos de nombramiento de jueces y juezas y fiscales en varios países. También contamos con la presencia de nuestra colega Lilian Arrieta de Carzana. Ella es catedrática del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA de El Salvador. Tiene más de 20 años investigando lo relacionado con el acceso a la justicia y el funcionamiento del organismo judicial. Y finalmente tenemos a nuestro compatriota Diego García Sayán. Él es relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, a quienes por supuesto les agradecemos inmensamente su presencia. Y vamos a comenzar con la primera ronda. La dinámica va a ser la siguiente: cada participante, cada ponente va a hacer el uso de 10 minutos en cada una de las rondas, respondiendo a un par de preguntas motivadoras, y la tercera ronda va a servir para poder reaccionar y comentar o responder las preguntas que tengan los participantes que vayan a hacernos llegar por el chat o quienes estén viéndonos a través de las plataformas. Y comenzamos. La primera participación es de Jaime Chávez Alor y la pregunta es la siguiente: ¿qué debe entender o buscar como perfil anticorrupción la instancia del sistema de justicia que selecciona y nombra jueces, juezas y fiscales al momento de llevar adelante procesos de selección de magistrados? Bienvenido, Jaime, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Cruz. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Antes que nada, quisiera agradecer muchísimo la invitación a compartir sobre este tema que es muy importante definitivamente para el Perú y ha sido uno de los temas más recurrentes en la región. En todos los procesos donde se busca seleccionar juezas, jueces, magistradas, magistrados, siempre se busca que uno de los elementos sea que las personas que se nombran sean aquellas que tengan los mejores méritos, las mejores capacidades, las mejores credenciales. Pero hay un elemento bien interesante que es cómo hacer para nombrar juezas y jueces íntegros, juezas y jueces que puedan tener un papel importante dentro de los esfuerzos anticorrupción de un país. Desde el Van Center hemos estado trabajando con diversos países en la región y tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con los jueces como actores anticorrupción. Y aquí lo que dividimos es en dos temas. Por una parte, jueces que estrictamente se dedican a escuchar casos que tienen que ver con corrupción, aquellos jueces que van a estar conociendo de los casos de alto perfil de corrupción en el país y que tienen que ver mucho con las capacidades que puedan tener como personas juzgadoras en materia anticorrupción. Tiene mucho que ver con las facilidades, con los recursos que puedan tener y de los que se les dote en la judicatura para llevar a cabo este trabajo anticorrupción. Pero tiene que ver también una parte, no solamente juzgando casos de corrupción, sino hacia adentro de la judicatura, ¿no? Cómo garantizar que los jueces y juezas sean actores anticorrupción, que sean íntegros desde adentro. Entonces, lo que diría en principio es que esto definitivamente tiene que ver desde el nombramiento de las cosas, ¿no?
va a ser muy difícil que una persona que es designada impartidora de justicia que no es íntegra vaya a cambiar su actividad, ya que se sienta en el asiento de la corte y que se pone su toga en los países donde se usa toga, pero que inmediatamente ya le cambie eh, toda una práctica que se ha conducido de manera íntegra o que no se ha conducido de manera íntegra, ¿no? Y que si bien los poderes judiciales al interior de los poderes judiciales tienen que tener ciertos requisitos y procedimientos para asegurar que los jueces se puedan conducir de manera ética. Existen los principios internacionales para la ética de las personas que imparten justicia. Hay un tema que es desde antes, ¿no? ¿Cómo hacer para nombrar a las personas si vamos a hacer una convocatoria pública y van a venir abogadas, abogados que quieren ser impartidoras de justicia? ¿Cómo hacerle para organizarlo? Y aquí hay varios temas que nos dicen primero los estándares internacionales y también algunas cuestiones que han sido una práctica, eh, buena práctica en la región, que salen muchas de los estándares internacionales, pero que también se ha visto que han logrado funcionar. Entonces, los estándares internacionales, y como un repaso, 2 segundos para tenerlo claro, nos dicen que un adecuado proceso de nombramiento tiene que tener una elección con base a méritos y a capacidades. Y aquí es los méritos éticos, los méritos de integridad que también deben entrar. Debe haber un proceso transparente y con publicidad. Debe haber un proceso que se dé en igualdad de circunstancias y no discriminación. Y además un proceso en el que haya participación ciudadana. Y creo que estos 4 elementos son bien importantes para poder garantizar una elección de personas que imparten justicia con criterios de integridad. Entonces, en esta parte de los méritos y de las capacidades entra que las personas deben tener una idoneidad profesional, ¿no? Es decir, que sean abogadas, abogados que cumplan con ciertos requisitos profesionales. En algunos países se piden estudios de maestría, de doctorado, se privilegian personas a lo mejor que tengan capacidad o antecedentes académicos. Cada país puede tener requisitos bien diferentes. Pero en la mayoría de los países se habla de un tema de idoneidad ética. ¿Y qué es esto? ¿No? Porque además el problema en el que es esto es, bueno, ¿y cómo lo demuestras? ¿Cómo lo pruebas? ¿O cómo te enseño? Si tú me dices que tengo que tener un título de doctor, un título de maestro, que tengo de tener ciertos años de experiencia, que debo tener experiencia en la academia, todas esas son cuestiones que puedo demostrar de forma activa con una documentación, ¿no? Aquí está mi título académico, aquí está mi experiencia, aquí está mi currículum, aquí está toda mi experiencia que tengo, que estoy demostrando que tengo las capacidades profesionales como profesional del derecho para llevar a cabo esta tarea. Pero qué puedo entregar yo para decir soy una persona íntegra o soy una persona? En muchos países lo que ha pasado es que hay una presunción de que la persona es ética y entonces se tiene que demostrar en todo caso que no es ética. Entonces en algunos países se piden, por ejemplo, cartas antecedentes no penales, ¿no? Que pues lo consigues y lo tienes y ahí lo único que estás demostrando es que no has sido condenado por un delito. Pero tan solo eso garantiza que sepas que tienes un perfil íntegro, que tienes un perfil ético. Seguramente, seguramente una persona que tiene antecedentes de casos de corrupción, pero que nunca ha sido condenada por un proceso judicial, pues no va a tener que demostrar. En algunos otros países se ha dicho que se presenten cartas de personas que puedan hablar sobre tu capacidad ética. Bueno, siempre esas cartas uno va a ir a pedírselas a quien conozca y a quien le diga, verdad que tú puedes hablar bien de mí, decir cómo soy una persona íntegra y ver cómo toda mi experiencia profesional la he conocido bajo los más altos estándares de ética. Eso se puede hacer, pero también no es algo que te demuestren. En los países donde los colegios de abogados tienen un comité de ética, un tribunal de ética, a veces lo que se pide es, ¿has tenido algún problema, algún tema, alguna denuncia, alguna queja dentro del tribunal de ética? Lo que se está entendiendo es que en un país donde funciona este sistema, si hubieras tenido un problema de ética, alguien tendría que haberte ido a denunciar al colegio de abogados, y el colegio de abogados tendría que haber tenido un proceso en el que revisó, investigó y terminó decidiendo
si había una falta a la ética o al profesionalismo legal. Esto puede funcionar en un país donde digamos que los colegios de abogados y los tribunales de ética realmente funcionan. ¿Cuántos de esos hay en la región en Latinoamérica? No muchos. Y ahí creo que sería la presunción inversa de realmente cuántos funcionan que puedan hacer esto. Entonces, el tema de presunción es bien complicado. Y lo que se ha estado abordando en otros países, en algunos países, tiene que ver con, bueno, dame elementos para demostrar que tú te comportas de una manera íntegra y transparente. En algunos países se ha pedido que las personas que están participando en estos procesos presenten una declaración jurada, se llama en otros países, una declaración de activos, donde tú me digas qué tienes. Y esto generalmente va acompañado de una declaración fiscal. ¿Y esto para qué sirve? Es que yo te pueda decir, mira, tengo una casa, mi ingreso actual es de tanto dinero, tengo este coche, tengo estas obras de arte, tengo estas joyas, tengo todo esto. Y primero vamos a ver si eso coincide con la declaración fiscal. Ha pasado mucho en algunos países que hay personas que en su declaración patrimonial dicen, yo no tengo nada, yo no tengo propiedades, no tengo coches, no tengo joyas, no tengo obras de arte, no tengo nada, yo soy una persona que nunca ha tenido o sea, no quiero venir a ser juez para hacerme rico, yo nunca he tenido nada, vivo de manera muy sencilla, ¿no? Y de repente se contrasta la información con su declaración de impuestos anual y resulta que declara impuestos por, no sé, $500,000. Entonces, ¿tú cómo que no tienes ingresos y declaras impuestos por $500,000? Entonces, sobre todo cuando se detectan estas inconsistencias, es cuando se puede empezar a ver que esa persona no se está conduciendo con integridad. Y un elemento bien importante que también en algunos países se ha innovado tiene que ver con las declaraciones de intereses, en donde no nada más es qué tienes, sino cuál es tu esfera de interés, ¿no? Esta esfera personal, de negocios, familiar, en donde termina siendo importante, porque a veces esas declaraciones de intereses, lo que sucede generalmente es que la gente dice, no, yo no, o sea, no tengo problema, no tengo empresas, no participo en sociedades, no tengo negocios propios, eh, pero esta información cuando se termina contrastando con la realidad es cuando empiezan a salir los temas, ¿no? Y para terminar esta primera intervención, decir que cuando hay estos actos en donde las personas activamente tienen que entregar información, es cuando la parte de la participación ciudadana, la de un proceso transparente y publicitario, es cuando se vuelve más importante. Porque si una persona que quiere ser magistrado, presenta su declaración de interés, su declaración patrimonial, resulta que no tiene nada o que pone algunas cosas o que algo poquito, ¿no? Generalmente es la sociedad la que ayuda a hacer esta labor de verificación, porque la Junta Nacional de Justicia de Perú, los consejos de la judicatura o magistratura en otros países, o juntas especiales que se hacen para esto, muy pocas veces tienen la capacidad de ir a verificar esta información, pero la sociedad sí. Entonces ha pasado que una persona candidata a ocupar una magistratura dice, no, yo tengo una casa nada más en donde vivo, y esa pues es donde vivo con mi familia, tengo un coche, pero nada más. Y entonces la sociedad civil es la que dice, oye, pero yo conozco que, o sea, somos vecinos y esa casa que estás diciendo no cuesta eso. Tú estás diciendo que no tienes coches y yo afuera estoy viendo estacionados 5 carros de lujo. Por allá otra persona dice, oye, pero pues aquí en este puerto del país yo sé que tienes un yate, ¿no? Y entonces a lo mejor la persona no mintió porque realmente no son de su propiedad, ¿no? Entonces no tenía la obligación de declarar. Pero resulta que porque pone todo a nombre de su esposa, o a nombre de otra persona, o de un tercero, o que no es nada de ellos, pero todo el mundo le presta cosas de lujo. Y es ahí donde la sociedad puede hacer una verificación mucho más importante, en donde si empieza a ver estas inconsistencias, si hay una parte del proceso donde la sociedad puede aportar elementos para demostrar que esto que está aportando la persona no es así, es cuando se empiezan a bajar estos puntos de interés, ¿no? Lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Cruz. Muchísimas gracias a ti, Jaime. A continuación, vamos a tener la participación de Lilian Marrieta y replico la pregunta. Desde tu experiencia de investigación, Lilian, ¿qué debe entender o buscar como perfil anticorrupción la instancia que selecciona y nombra a operadores y operadoras de justicia al momento de llevar adelante estos procesos de selección? Bienvenida, Lilian. Muchas gracias por participar.
No, gracias a ti, Cruz, por invitarme y es un honor compartir este panel con tan distinguidos colegas. Bueno, yo creo que todo este tema de la evaluación del perfil anticorrupción, de la ética, de la integridad, probidad, moralidad notoria, como se la quiera llamar, honorabilidad, hay tantas formas como encontramos que se designa muchas veces en las constituciones de nuestros países cuando se trata sobre todo de elegir a las altas cortes, pero justamente con el objeto de poseer cierta discrecionalidad y de poder posicionar a sus fichas, por decirlo de alguna forma, Delia Ferreira siempre hace esta alusión que es la presidenta de Transparencia Internacional. Ella hace la diferencia entre las fichas blancas y las fichas negras. Las fichas negras son los corruptos y las fichas blancas son los que luchamos contra la corrupción, ¿no? Entonces, básicamente, en el proceso de selección de las altas cortes siempre hay un componente político. El poder político no quiere ser controlado y por lo tanto quiere controlar la elección de la Corte y muchas veces desde las asambleas legislativas, los congresos, se rehúye a dotar de contenido y a regular adecuadamente justamente este requisito de la moralidad notoria, de la integridad, de la ética. Y se deja ese margen de discrecionalidad para que sea el órgano elector o las personas electoras quienes en su momento decidan si el candidato o la candidata que tienen ante sí posee, con base en los elementos que ya describió Jaime, ¿verdad?, moralidad o no notoria. Entonces, obviamente, por tratarse de los jueces de los jueces y juezas de la más alta magistratura, son personas que deben de estar sometidos a un imperativo ético muy por encima del funcionario común, ¿verdad? Y ningún cargo es despreciable y obviamente todas las personas al servicio del Estado están sujetas a un imperativo ético porque están al servicio de la colectividad, del bien común y desde ese sentido pues tienen que tener probidad y ejercer su cargo con ética, pero las magistraturas de las altas cortes van a tener en sus manos decidir algunos de los conflictos sociales o algunos de los juicios de mayor importancia para toda la colectividad. Aquí en El Salvador, por ejemplo, ha habido amparos en contra del presidente de la República y la Sala de lo Constitucional ha votado y transformado, cuando digo votado es que ha expulsado del ordenamiento jurídico leyes electorales y transformado todo el sistema electoral, y otras salas de la Corte Suprema de Justicia han resuelto asuntos millonarios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de las magistraturas de las más altas cortes del país, pues obviamente que el tamiz, el filtro por el cual se pase a estas personas tiene que ser más exigente. Y justamente para evitar que los políticos, las políticas jueguen un poco con este espacio de discrecionalidad que ellas mismas diseñan en las leyes, hay que regular todo esto de tal forma de que la exigencia, la moralidad notoria, la ética o la probidad sean objeto de una evaluación y que no sean simplemente objeto de una percepción o de una ponderación personal de los entes electores. Y desde ahí tendríamos que iniciar estableciendo un perfil. Además de los requisitos mínimos que establecen muchas veces nuestras constituciones, que tenga 10 años de experiencia, que sea graduado en ciencias jurídicas, que esté en proceso de sus derechos civiles y políticos, que no haya sido sancionado, que haya sido juez o jueza de la República por un determinado tiempo. Esos son requisitos mínimos, un piso desde donde partimos para elegir a un juez o una jueza de una alta corte. Pero realmente hay que elaborar un perfil. Aquí se requieren personas con conocimientos jurídicos superiores al promedio. Se requieren personas con lo que en la doctrina norteamericana se denomina temperamento judicial, la capacidad de resistir a presiones, la madurez para poder resolver los casos, digamos, con toda aquella, con lo que la experiencia dota a una persona, la madurez para poder trabajar en un órgano colegiado, porque eso no se le da a todo el mundo. Entonces, hay que elaborar un perfil que esté preestablecido. Las personas que se postulen o las personas que de alguna forma ingresen por postulación de un tercero o por autopostulación al proceso de selección
deben de tener un perfil preestablecido. Debe existir un perfil preestablecido. Entonces, este perfil tiene que ser superior a los contenidos mínimos. Debemos de aspirarle aquí realmente a la figura del superjuez o de la superjueza, porque estamos hablando de las altas cortes y por ello me refiero justamente a las cualidades o a los méritos que debe de poseer una persona. Luego, aparte del perfil, habrá que desarrollar cómo se van a acreditar cada uno de los requisitos. ¿Cómo voy a acreditar que tiene la competencia? ¿Cómo voy a acreditar que tiene suficientes conocimientos? Porque el título no basta. Sí, todos los que hemos estudiado Derecho sabemos que nos graduamos a la par de muchas personas que quizás no tendrían que haberse graduado, ¿verdad? Y en los países de América Latina, donde el gremio, quieras o no, nos conocemos entre todos y todas, la verdad es que no se trata solamente de tener un título desde hace 15 años o 20 años, sino de que realmente sean, bueno, los mejores dentro del gremio, quienes serían las personas que deben acceder. Pero el conocimiento y la competencia profesional no lo es todo. Y de hecho, en materia de la judicatura, y sobre todo en las altas cortes, por las presiones que pueden recibir las personas juzgadoras, la ética, la integridad, la moralidad notoria es casi hasta más importante. Y por ello, dentro del establecimiento del perfil y de cómo van a acreditarse los requisitos, también debe de establecerse un sistema o mecanismos para acreditar que las personas poseen moralidad notoria. Y esto debe ser sistemático. O sea, no solo puede ser, bueno, tráiganos una solvencia efectivamente de que usted no tiene procesos en la instancia de control de la profesión. Si usted ha ejercido la judicatura anterior, tráiganos una constancia de que usted nunca fue denunciado, una constancia de que no tiene antecedentes penales. Eso no basta, porque la integridad de una persona y sobre todo de una persona que va a ejercer la máxima judicatura de un país es mucho más allá de lo profesional y también rebalsa en lo personal. Entonces, aquí las personas deberían de, por ejemplo, yo había elaborado una breve lista de 4 elementos que deberían de verificarse. Tienen que haber un proceso de vetting, ¿verdad? De verificación efectiva de requisitos preestablecidos, ¿verdad? Entonces, mecanismos que prevengan los conflictos de interés para evitar justamente que llegados al cargo el juez resuelva, ¿verdad? En función de estos conflictos de interés no revelados. Pero estos conflictos de interés no deben de revelarse cuando el juez ya esté electo o cuando el funcionario ya ha sido electo. Tienen que revelarse desde las candidaturas, ¿sí? Porque a veces hay personas que tienen una serie de conflictos de potenciales conflictos de interés tan grandes que se vuelve hasta prácticamente imposible que esa persona, la cantidad de acciones que tienen en empresas, la cantidad de vínculos familiares que tienen con políticos, la cantidad, en fin, de situaciones que los ubican en potenciales conflictos de interés son tan numerosas que se vuelve casi imposible que esa persona pueda ejercer el cargo de forma imparcial e independiente sin tener que estarse excusando cada vez que llegue una causa, ¿verdad? O el peligro aún mayor es que al no haber revelado el conflicto de interés, la persona sí conozca de un caso en el que no tendría que haber conocido. Entonces, el tema de revelar los conflictos de interés antes de ser electo o electa es sumamente importante. Mecanismos que permitan evaluar la ética profesional y personal del aspirante. Y cuando me refiero a la ética profesional, obviamente las instituciones de control de la profesión, de la abogacía, de la judicatura, pero también, bueno, las evaluaciones, por ejemplo, de cargos anteriores, cómo se ha desempeñado esta persona en cargos anteriores. Y en materia de ética personal, bueno, es una persona que paga sus impuestos con regularidad, es una persona que está al día con sus cuotas ante la Procuraduría, por ejemplo, si es una persona divorciada que debe alimentos, ya sea a sus excónyuges o a sus hijos e hijas, en fin, hay diferentes elementos, ¿verdad? También mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y la publicidad, porque obviamente hay una gran cantidad de elementos que se van a poder obtener a través de documentación pública.
todas esta serie de solvencias, la declaración de interés, la declaración de patrimonio, las declaraciones de renta, pero hay otra serie de elementos que es necesario que sea la sociedad civil quien los aporte. Por ejemplo, se puede optar por dos vías, o una vía abierta que se abre a tachas, o se abre simplemente a que haya participación ciudadana y que tanto en favor o en contra, como puede haberse usado en algunos procesos de elección de altas magistraturas en Argentina, las personas puedan decir efectivamente, no, mire, es requete mal vecino, es una persona que maltrata a la esposa, es una persona que regularmente se parquea, estaciona su vehículo frente a la cochera de las demás, es irrespetuoso, es una persona, en fin. Pero también el organismo evaluador puede utilizar un mecanismo de entrevistas o puede utilizar un mecanismo de investigación paralelo, que muy brevemente luego le voy a mencionar uno que se utilizó en El Salvador. Y finalmente, todo esto, o sea, tiene que existir un baremo que le dé una ponderación objetiva a los diferentes elementos para que la moralidad notoria sea, la evaluación de la moralidad notoria se vuelva cada vez menos discrecional y cada vez más objetiva. ¿Presentó solvencia? Sí, no. Sí, un punto, no, 0 puntos. Es más, si no presenta la documentación completa, ya no debería de pasar a la etapa siguiente de evaluación, ¿verdad? Porque entonces es bien fácil eludir la evaluación si no presento la documentación completa. Entonces, realmente, para cerrar esta idea, lo que yo quisiera decir es que es de suma importancia para toda la colectividad que a la Corte Suprema de Justicia lleguen las personas con las mejores competencias a nivel de calidad de conocimientos jurídicos, pero también las personas más íntegras para que puedan resolver de forma imparcial e independiente los casos que lleguen a su conocimiento, porque van a tener un impacto por lo general en la colectividad. Y desde este enfoque no puede dejarse a discreción del órgano o del ente o de las personas electoras que en base a percepciones o a preferencias, ¿verdad?, dejarles espacios abiertos para que la elección al final sea de conveniencia de los políticos de turno. Y para ir cerrando estos espacios es necesario que desde, aparte de los requisitos que establece la Constitución, se elabore un perfil, se establezcan los requisitos y se regule detalladamente en instructivos, en manuales, cómo se van a evaluar esos requisitos y en especial cómo se va a evaluar la moralidad de un magistrado, de un candidato o de una candidata a magistrado o a magistrada. Muy brevemente, y con esto cierro, en la elección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia en El Salvador en 2015 y en 2018, el Consejo Nacional de la Judicatura utilizó un mecanismo regulado a través de un manual, en el que primero hizo una solicitud, obviamente solicitó a todas las personas que querían postularse para un cargo que presentaran efectivamente toda esta gran cantidad de documentos que acreditaran la experiencia profesional, los estudios, los cargos y luego todos los documentos que pudieran acreditar algún elemento distinto sobre la moralidad o la integridad notoria. También les pidió que suscribieran una declaración jurada ante notario, ¿verdad?, por medio de la cual ellos establecían que efectivamente no tenían ningún conflicto de interés, ningún impedimento para postularse para el cargo, pero también el Consejo Nacional de la Judicatura en 2015 y 2018 realizó una investigación paralela de los antecedentes y dentro de la declaración jurada, las candidatas y los candidatos autorizaban al CNJ para realizar esta investigación. Entonces se hizo con autorización de las candidaturas para realizar una investigación paralela y en algunos de los casos yo monitoreé todos estos procesos de todas estas entrevistas ante el Consejo Nacional de la Judicatura, las vengo monitoreando desde 2012 y pude presenciar casos en los que el Consejo Nacional de la Judicatura había detectado impedimentos, procesos judiciales que las personas no habían declarado, ¿verdad? Entonces, aquí se necesita realmente la voluntad y un proceso sistemático que permita realmente elegir a las personas más íntegras para que puedan después desempeñarse
con esa misma integridad una vez llegado al cargo. Llegadas. Muchísimas gracias, Lilian. Creo que ha sido súper interesante también tu participación, igual que la de Jaime. Estos ejemplos concretos que nos das nos dan algunas luces de por dónde ir para poder evaluar esto tan complejo que es un perfil anticorrupción, pero tan necesario. A continuación, vamos a tener la participación de Diego García Sayán, y la pregunta para él es la siguiente. ¿Cuál es o ha solido ser el estándar supranacional, los criterios que desde tu cargo como relator especial de Naciones Unidas has identificado cuando de un perfil anticorrupción se habla para elegir a operadores y operadoras de justicia, ¿no? Muchas gracias, Diego, por aceptar esta conversación con nosotros y con nosotras. Y adelante, por favor. Muchas gracias, Cruz, por la invitación. Y mis saludos a Jaime Chávez Alor y a Lilian Arrieta por la oportunidad de poder compartir con ellos este diálogo. Empezando por agradecer la invitación, por supuesto, y en segundo lugar por expresar que comparto totalmente lo que han dicho Jaime y Lilian en cuanto a las condiciones y exigencias para que las personas que se designen a altos cargos cumplan qué condiciones, ¿no? Y esas son perfectamente compatibles con los estándares internacionales que se han ido gestando desde los principios básicos sobre la independencia de la judicatura adoptados en el año 85 por Naciones Unidas y los principios semejantes adoptados para la Fiscalía en 1990. Y me parece bien interesante que ninguno de los dos ha mencionado como una exigencia para ser incorporada a la Administración de Justicia ciertos requisitos académicos de doctorados o maestrías, y han ido de frente a lo sustancial, que sean personas que tengan condiciones éticas adecuadas, que sean independientes y que tengan, por supuesto, capacidad profesional. Y estas tres condiciones me remiten a esa reflexión que hizo hace años y que le he citado en otra ocasión un profesor de la Universidad de Barcelona, Jorge Malem, que se preguntaba, ¿puede una mala persona ser un buen juez? Eso es el tema, si se quiere, fundamental. Se podría decir que ese no es un tema que nos resuelve exigencias de tipo profesional, por supuesto. Eso es insuficiente. Hay todos los otros elementos que han mencionado tanto Jaime como Lilian, pero ese es un elemento central que tiene que ver con las condiciones éticas de una persona, con exigencias que, por supuesto, en el proceso de postulación tienen que plantearse, pero también que el tema de la independencia judicial sea un asunto absolutamente fundamental. Que en ese proceso, por ejemplo, el debate, el diálogo, los casos que se presenten para razonamiento entren en colisión, grupos de poder, espacios de presión política y otras para ver cómo se resuelve una presión que pueda haber para restringir la independencia judicial en un momento determinado. Pero ante todo, y por encima de todo, que haya compromiso con los valores democráticos, con los valores de derechos humanos. ¿Eso se puede medir y evaluar? Sí, por supuesto que sí. Hay varias formas. Quiero aquí poner no como ejemplo, sino compartir una experiencia que me tocó vivir en Colombia. Integrar la comisión en representación del secretario general de Naciones Unidas, la comisión que convocó y seleccionó a quienes integraron la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, cuyo informe ha sido entregado hace algunos meses. Y ahí se hizo una convocatoria amplia, que se presentaran. No hubo una cuota para las mujeres, pero sí se dijo, se repitió, insistió, mujeres, preséntense porque van a ser muy bien escuchadas y van a ser cotizadas, ¿no? Como corresponde, ¿no? Y fue muy interesante, se presentaron más de 2000 postulaciones para estas funciones que iban desde niveles equivalentes a la Corte Suprema hasta un nivel más operacional del ámbito judicial y por supuesto para la Comisión de la Verdad. Y se convocó también, y eso lo han referido ya tanto Jaime como Lilian, a la participación ciudadana. ¿Cómo fue esta participación ciudadana? Para que no sea
como se dice, un saludo a la bandera y algo decorativo o burocrático. Primero se puso públicamente a disposición de la sociedad las hojas de vida, los currículums de las personas que habían postulado. Eran más de 2.000, como digo. Después de haber hecho una preselección, empezaron a llegar comentarios, ¿no? Comentarios que decían, por ejemplo, como los que menciona Lilian, ¿no? Que este señor es mi vecino, fíjese que es un señor que maltrata a su esposa, o estaciona donde no debe, ¿no? Y no cumple con las normas más elementales de respeto a la comunidad, y así muchísimos otros ejemplos de qué cosas había escrito sobre Goebbels, alguno de estos candidatos en su tesis académica para graduarse de abogado, por ejemplo, ¿no? Que permitió excluir a determinados candidatas y candidatos porque eran de alguna manera impresentables, y por supuesto darle un segundo nivel de importancia a aquellas personas que decían esta persona es un genio, es buenísimo, o esta persona es muy mala, pésima, pero no daba ningún elemento concreto de información, ¿no? Entonces, esa participación ciudadana no siempre se canaliza de manera adecuada, con la suficiente difusión, dando el tiempo apropiado, que no necesariamente significa, porque aquí hay una perversión que hay muchas veces en los procesos de selección en el Perú, que es una tacha. No necesariamente es una tacha, sino es una opinión, es hacer llegar una reflexión, es alcanzar una información que es un elemento absolutamente fundamental, porque no hay manera de detectar en el proceso de preselección si esa persona, que probablemente no ha cometido ningún delito, incluso una falta de tránsito, se ha llevado bien con sus vecinos, no se sabrá nunca si podrá actuar o no de manera independiente, pero sí esa participación ciudadana puede dar información que naturalmente tendría que ser, como se dice en el derecho penal, corroborada, para que no pueda ser simplemente cualquier infundio, pueda ser considerado como un elemento de verdad. Entonces, creo yo que esas condiciones éticas y esas calidades personales son un elemento absolutamente fundamental. El segundo es el compromiso con los derechos humanos y la democracia, ¿no? Eso naturalmente en un proceso de estados constitucionales probablemente no haya ninguna candidata ni candidato que diga que está en contra de la democracia y de los derechos humanos, pero eso tiene que ser evaluado en el curso de los diálogos que se haga con esas personas, en el curso de la evaluación que derive de un análisis de casos, de un análisis de un problema para ver cómo entre normas que colisionan entre sí, qué criterios utiliza para resolver, de manera que es un asunto muy fino, muy delicado, que tiene que hacerse con un criterio académico y sustantivo sumamente sólido y fundamental. Yo francamente creo que, como creo que coincidimos indirectamente con Jaime y con Lilian, que estos requisitos formalistas, que se les da un peso ponderado exagerado, usualmente en los procesos de selección en el Perú, que es los niveles académicos de doctorado o de maestrías, debieran tener un peso ponderado absolutamente secundario, ¿no? No porque no sea importante un doctorado o una maestría. Hay algunas muy calificadas, pero otras menos. Sabemos muy bien que estas universidades de garaje, que han sobrevivido todavía algunas de ellas, expiden títulos de maestría o de doctorado, y aunque fueran títulos muy calificados, no necesariamente eso califica a la persona como una persona que pueda procesar conflictos ajenos, defenderse de presiones que pueda haber, que puedan ser económicas, políticas, la sensualidad de aparecer en un periódico o lo que fuera. Creo yo que eso tiene que ser claramente mencionado como un asunto que debe ser marginal, y más bien evaluar las calidades en base a una entrevista adecuada, en base a un examen con casos que tengan que hacerse al respecto. Una mala persona no puede ser un buen juez. Una persona que no tiene un compromiso real con los derechos humanos y la democracia, tampoco. Puede de pronto no recordar qué dice cierto artículo del Código Penal, del Código Civil o de la Constitución, pero eso no es el tema. Eso se puede buscar, eso se puede resolver con acceso a la información, que es hoy día uno de los problemas menos relevantes que hay para el ejercicio de cualquier profesión, como la magistratura o la del Ministerio Público. Entonces, afirmación de los derechos humanos, compromiso con la democracia, con una vida
comprometida con la ética y participación ciudadana, dentro de un contexto además en donde agregaría un punto que mencionó Jaime, que es el de la no discriminación. Y cuando se convoque a personas para ciertos cargos y ciertos niveles, si es que hay ahí todavía un desnivel en lo que refiere a presencia de las mujeres, creo que debe establecerse cuotas durante una etapa para asegurar que en esos espacios, por ejemplo, puedan haber un nivel relativamente importante de mujeres. Estoy pensando ahora en la Corte Suprema, que tiene una enorme cantidad de vocales provisionales y en donde gracias a esa provisionalidad se han podido incorporar muchas mujeres a la alta magistratura, pero no son vocales titulares. Cuando tengan que ser titulares, ahí habrá que ver si es que el peso de la mujer es el que corresponde. Creo que ahí hay un tema muy importante que tiene que verse en función de los niveles a los que se refiere las convocatorias de designación, porque como se sabe, en el Perú, en la India, en Pakistán, en Estados Unidos y en Noruega, mientras más alta es el nivel jerárquico de la justicia, es menor la proporción de mujeres que están allí presentes, de manera que, ojo, en que ahí puede hacerse como se hizo, y con esto termino, Cruz, como se hizo para las últimas designaciones en México, ¿no? Que se dijo que el presidente, muy debatible toda su trayectoria como presidente, pero no importa, las personas que presentó al Senado para que puedan ser ratificados fueron todas mujeres. Porque lo que decía, bueno, faltan mujeres en la Suprema Corte de México, y si faltan mujeres en la Corte Suprema del Perú, también podría decirse, bueno, que las siguientes designaciones sean solo para mujeres. ¿Gran escándalo se armaría? Ojalá que sí, si es que se da ese paso y se sigue hasta el final, para que realmente este principio, que es un principio internacional de no discriminación, y que Naciones Unidas se ha fijado que de aquí al 2030, por lo menos el 50% de las altas funciones judiciales y de Ministerio Público tengan que ser ocupadas por mujeres. Ese tema, ese objetivo, creo yo que no puede ser soslayado ni puesto de lado. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por esto que has aportado, lo relacionado también con la perspectiva de género, ¿no? Y cómo en cada país puede ir avanzando para poder lograr una paridad que muchos creen no estaría a la par con lo que es meritocracia y perspectiva anticorrupción. Lo que es, por supuesto, al contrario. La idea es que una paridad de género no pone en cuestionamiento los otros principios que requieren los perfiles a la magistratura. Vamos a pasar a la segunda ronda, y aquí, por supuesto, recordarles que si es que hay algún comentario de algún ponente, lo pueden recoger, lo pueden ahondar. Esta es una conversación como lo ha venido siendo. La idea es que lo que nos suene lo podamos seguir, digamos, profundizando, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. Comenzamos la segunda ronda y vamos entrando un poco más a los detalles. Y la pregunta va también para Jaime. Jaime, una vez identificado cómo es que debe ser este perfil anticorrupción, qué debe contener, hacia dónde debe mirar, ¿qué se necesita para poder evaluar la existencia de ese perfil anticorrupción? No solamente qué información buscar, sino qué herramientas utilizar para poder identificar este perfil, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál debería ser el perfil de los evaluadores, de los postulantes, teniendo en cuenta que el perfil es anticorrupción, ¿no? Vamos a agradecer muchísimo tus comentarios a raíz de tu experiencia. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias, Cruz. Es una pregunta bien interesante, pero también bien complicada de responder. Porque la segunda parte de tu pregunta es las personas que se van a encargar de este proceso de selección. La primera reacción sería, estas personas también tienen un comportamiento íntegro, ético, o cuál va a ser la guía para llevar a cabo estas decisiones y esta determinación final de quiénes son las personas que ocuparán las magistraturas. En otros países ha quedado claro, y lo adelantaba Lilian, cuando los intereses son muy específicos, políticos, para nombrar a ciertas personas o para sacar a otras personas de la contienda, aquí es donde se utiliza este espacio del análisis de la idoneidad ética de los candidatos.
es clave el saber si estas personas están realmente o tienen la intención de seguir las guías que se están estableciendo por la ley, o que a veces los órganos seleccionadores también tienen facultades para establecer cómo van a hacer ese análisis. Pero hemos visto en algunos países que cuando se le va a dar peso a este tema y cuando es una convocatoria abierta, sirve para sacar a algunos y para darles un empujoncito a otros, ¿no? A través de sacar a personas que no sé qué. Hemos visto, por ejemplo, que cuando una persona presenta su candidatura, de repente hay un montón de acusaciones, algunas infundadas, algunas no sabemos si fundadas, pero que son mucha casualidad respecto al tiempo en el que se están presentando, ¿no? Ha pasado también en la región mucho el tema de género, ¿no? En donde, violencia de género me estoy refiriendo, donde a lo mejor no se ha llevado a cabo un proceso judicial, criminal, administrativo para determinar que una persona cometió un hostigamiento o un acoso sexual, pero hay un montón de acusaciones en ese momento, que es complicado porque termina siendo una línea bien delgada entre analizar la información para que no sean pretextos para sacar gente que puede ser valiosa en el proceso, pero también analizar estos cuestionamientos de forma seria, en donde no necesitemos todo que haya una sentencia ejecutorial, ¿no? Y este caso de la violencia de género creo que ha sido uno de esos donde ha evidenciado que una persona que está acusada de acoso, de hostigamiento, pues no está teniendo el comportamiento ético íntegro que se está esperando de una persona para ocupar una magistratura de ese nivel. Pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿cómo analizamos esta información para saber si de verdad es cierta o no? Este creo que es un caso y un ejemplo bien difícil. Pero hemos visto otros casos, por ejemplo, en Guatemala, y el relator no me va a dejar mentir, ¿no? De jueces que presentan su expediente para una candidatura de la Corte Suprema, y en el momento que están presentando el expediente, les ponen el sello de recibido, tienen 4 antejuicios y tienen 5 quejas en el Colegio de Abogados, tienen 8 quejas administrativas, 10 procedimientos por tortura ante la Procuraduría de Derechos Humanos, y estos son cuestiones sin fundamento alguno, completamente inventadas, pero las presentan para después poder decir en el proceso, esta persona no puede ser porque tiene todos estos procesos abiertos, ¿no? Y aquí es donde estamos cuestionando su integridad como una persona idónea para ocupar esta magistratura. Nosotros cuando hablamos con asociaciones judiciales y con jueces, un tema que siempre hacemos mucho énfasis es en la importancia de la carrera judicial, ¿no? Y de todas aquellas condiciones, institucionalización de circunstancias que puedan apoyar que las y los jueces puedan avanzar en una carrera judicial, que puedan tener un sistema de ascensos con base en mérito, con base en algunas cuestiones de ética y de integridad también. Y en algunos casos se ha visto que los jueces para el ingreso o después para los ascensos pueden estar sujetos a ciertos tipos de exámenes, ¿no? Y aquí cuando se trata de la Corte Suprema es bien curioso porque hemos visto en algunos países el tema de los exámenes de conocimientos. Yo recuerdo en 2019, esto fue un tema que sucedió también para elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en el Perú, en donde hicieron unos exámenes de conocimientos que, híjole, o sea, bien complicados, ¿no? Porque están exigiendo de una abogada, de un abogado con varios años de experiencia, que complete un examen como si fuera saliendo de la carrera, donde tiene que saber de absolutamente todas las materias, ¿no? Y la pregunta es, ¿necesitamos eso para un juez o una jueza constitucional, o sea, de una Corte Suprema? La mayoría de las veces la respuesta va a ser, no, no lo necesitas, ¿no? Pero puede haber otro tipo de exámenes, otro tipo de pruebas que sean parte de la evaluación que mencionaba el relator, que puedan ser bien específicos para temas de ética y de integridad, que tienen que ver, por ejemplo, desde conocer el código de ética de la judicatura en específico en el país, de conocer el código de ética interamericano, en este caso de conocer los principios de ética internacionales.
Y que eso, creo que en ese filtro, si se hiciera una evaluación, sí, ya sea en las entrevistas, en algún proceso, si es que la ley lo permite, un examen específico sobre lo que dice el Código de Ética Judicial, un montón de gente saldría porque no tendrían la más remota idea. Y eso es simplemente porque muchas veces no lo han estudiado. Pero además porque tiene que ver con un comportamiento de estas personas dentro de la parte de vista de la ética. Pero termina siendo una línea muy delgada en cómo analizar estos cuestionamientos de una manera que no se echen en saco roto cuestiones que pueden ser muy serias, pero tampoco tomar estos cuestionamientos de una manera que cualquier cosa se pueda hacer un pretexto para sacar a la gente que se ha visto en muchos países, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias. Jaime, sobre eso quisiera hacerte una repregunta, Sí. aprovechando que has tocado este tema tan interesante y por supuesto también conocer lo que en su momento sobre esto opinen Lilian y Diego. Pero, por ejemplo, si una instancia que está evaluando a postulantes a la magistratura les llegan la noticia de estas quejas, de estas denuncias, y no sean el caso de los que tú has mencionado, que no tienen una motivación objetiva, seria, concreta, entendible, sino que se tratase de, por ejemplo, una denuncia relacionada con algún delito, y más aún si estaría relacionada con un delito de corrupción, y tienes la parte de los denunciantes y la parte del denunciado, del postulante, el dicho, etcétera. Y esto todavía no ha sido, digamos, solucionado por la instancia pertinente, o incluso si fue solucionada por la instancia pertinente y hubiera sido declarado inadmisible, infundado, improcedente, etcétera. ¿Crees tú que la instancia que está evaluando en ese momento la candidatura debiera tener la actitud de entrar al fondo del asunto y evaluarla por motu propio, si es que esa denuncia tiene algo de problemas? Lo digo esto porque por lo general también los ciudadanos y ciudadanas nos preocupamos de los sistemas de fiscalización que no funcionan, ¿no? Que suelen descartar responsabilidad con argumentos ilegales, incoherentes, poco motivados, y que muchas veces esos archivamientos pues, son presentados por postulantes como, digamos, su carta de excusa, ¿no? Entonces, te quería preguntar si es que crees que la instancia evaluadora de un proceso de selección estaría bien o sería interesante, o como tú lo ves, que entre por sí misma a evaluar esos hechos para saber si es que estos ocurrieron o no. ¿Y qué pasaría si es que, por ejemplo, de su análisis llegan a la duda razonable? Duda, no certeza. Y esto lo quiero relacionar un poco con este tema de apariencia, de independencia y parcialidad. Sobre este tema podemos retornar en la pregunta, pero quería saber algunas primeras ideas que nos puedas comentar sobre esto, ¿no? Sí, es un tema también interesante y lo primero que yo te diría es que yo soy un convencido de la presunción de inocencia a muchos niveles, ¿no? Y esto por el lado de que si una persona está acusada de cometer un delito, hay una sentencia absolutoria, hay algún archivo, hay alguna cuestión así, creo que sería bien difícil que los integrantes de una junta que están analizando pudieran decir, bueno, independientemente de eso, nosotros vamos a investigar y nos vamos a meter al fondo del asunto, principalmente porque no creo que tuvieran los elementos para investigar, ¿no? O sea, lo suficiente y que no pudieran hacer un ejercicio donde se garantizaran todos los derechos para que la persona también pudiera presentar su defensa. Ahora, creo que ese es un tema en donde no se trata que la junta nominadora o que la junta que esté revisando los perfiles se meta a hacer una determinación para decir, tenemos la duda razonable de que esta persona cometió ese delito, cometió esta conducta, a pesar de que una autoridad ya dijo que no, ¿no? Creo que te metes en un montón de problemas de violaciones incluso del debido proceso, pero creo que un tema bien importante y que no había tocado es el que el organismo, la institución encargada de llevar a cabo finalmente la decisión de quiénes van a ser las personas que integran la Corte Suprema, uno de los factores que tienen que tomar muchísimo en cuenta y en donde la integridad de las personas juega un papel muy importante es la legitimidad que va a tener el órgano judicial, ¿no? La Corte Suprema en este caso.
una corte integrada por personas que están cuestionadas por 1 millón de situaciones, va a ser muy difícil que tenga la legitimidad que una Corte Suprema necesita tener. A lo mejor tienes una persona que tiene un montón de cuestionamientos, de señalamientos por casos de corrupción, por faltas a la integridad, porque ya ocupó otros cargos públicos, entonces hay menciones de que participó en sobornos, desvío de recursos, tráfico de influencias, ¿no? Pero resulta que no hay ninguna sentencia, no hay ninguna investigación lo suficientemente avanzada para poder decir, bueno, esta persona claramente la tenemos que sacar por faltas a la integridad. Creo que esta es la parte en donde no le puedes decir a una persona si tienes o no tienes integridad, ¿no? Es una cuestión en donde el órgano que está decidiendo se tiene que preguntar, de esta lista de candidatos que tengo, en donde estoy viendo los méritos profesionales y los méritos éticos, queriendo yo tener un órgano con legitimidad como órgano, pero que también cada una de las personas llegue a esa posición sin un sinnúmero de cuestionamientos, pues a lo mejor tengo unas personas que otras personas dentro del pool de candidatos que no tienen todos estos criterios, o todos estos cuestionamientos. Entonces, a lo mejor, ante igualdad de circunstancias en requisitos o criterios profesionales, ¿no? De estos de los años de experiencia, las maestrías, los doctorados, que completamente a se les da demasiado peso. Pero ante una igualdad de circunstancias en este sentido, es decir, todos están preparados, todos saben derecho, todos lo pueden hacer. Y unas personas que tienen un montón de cuestionamientos y otras personas que no tienen cuestionamientos, no necesariamente te tienes que ir a decir, esta persona no es íntegra, fuera. Esta persona no es íntegra, fuera. Esta persona tiene cuestionamientos a la integridad, fuera. Es simplemente, va a ser parte de la ponderación que vamos a hacer. Y es donde entra la posibilidad de llevar a cabo una determinación y decir, bueno, los que no tienen cuestionamientos se van hasta arriba. Y no tenemos que decir este caso de corrupción, aunque la autoridad lo mandó al archivo, nosotros vamos a decir que sí, o que tenemos una duda lo suficientemente razonable. Es parte de la decisión que tome este órgano, de fundamentar y de motivar su decisión. La existencia de esta cantidad de cuestionamientos o gravedad de cuestionamientos a la integridad creo que debe jugar un papel fundamental, pero sin llegar a esa parte de decidir sobre ese cuestionamiento a la integridad, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Sí, este es un tema bastante interesante. Vamos a pasar ahora con Lilia, a la que también le hacemos la misma pregunta, pero además le sumamos la inicial de esta segunda ronda sobre cómo evaluar este perfil anticorrupción, qué información seguir buscando y sobre todo qué herramientas utilizar, ¿no? Gracias, Lilia. Gracias a ti, Cruz, y permítame, no puedo dejar de reaccionar a las referencias que hiciera el relator sobre la paridad, ¿verdad? Esto es más allá de, bueno, tiene un montón de aristas desde donde se pueda ver, pero recordemos que también no solo es un tema de justicia, de igualdad, de que las mujeres debemos de poder tener igualdad de derechos y participación en espacios de decisión, sino que también la administración de justicia debe de poder contar, sobre todo en órganos colegiados como son las altas cortes, deben de ser, contar con esta pluralidad de diversas perspectivas. Y recordemos que las mujeres y cada persona aporta una perspectiva diversa en función de su propia experiencia. Y mujeres y hombres tenemos experiencias diversas en función de nuestro sexo, ¿verdad? Eso es evidente. Y obviamente que las altas cortes deben de poder contar con una variedad de personas que provengan de diversos sectores para que se enriquezca el debate. Entonces, a mayor diversidad dentro de un órgano colegiado hay mayor posibilidad de que se establezca un debate con mayor riqueza y diversidad de argumentos, ¿no? Que fortalezcan la decisión final, pero por lo menos en El Salvador las mujeres somos 53% de la población. Entonces, la paridad es una exigencia de representación de más de la mitad de la población. ¿Verdad? Esas cuotas que nos dan de 10%, 20%, 30%, casi que como un regalo, ¿verdad? Ni siquiera reflejan la real composición de la población, por lo menos en El Salvador, ¿verdad?
Entonces quería reaccionar a eso y me quedo corta, me hubiera gustado, luego podemos hacer un foro solo sobre eso. Cruz y yo también pertenecemos a una red de mujeres, ¿verdad? Investigadoras en materia de justicia y hemos participado en estudios justamente sobre esto. Pero bueno, llegando al tema de jueces que puedan resolver casos de corrupción de forma íntegra, independiente, imparcial, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ya había hecho una referencia un poquito bastante detallada, pero obviamente decía, es necesario que esté preestablecido un baremo, ¿verdad? A través del cual se le pueda dar puntaje a ciertos elementos, ¿verdad? Para que eliminemos ese factor de discrecionalidad, que es donde se cuelan, ¿verdad? Justamente las fichas negras, que el ente elector, ya sea político, técnico, siempre tiende a politizarse, lo hemos visto en Guatemala, ¿verdad? Se nos dijeron que las universidades iban a ser los electores, pues las postuladoras, perdón, entonces el poder político se tomó a las universidades. Aquí en El Salvador hay un sistema de doble vía donde el Colegio de Abogados, no el Colegio de Abogados, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, ¿verdad? Elige a 15 candidaturas, el Consejo Nacional de la Judicatura elige otras 15 candidaturas y luego esas 30 candidaturas concluyen en la Asamblea, quien elige a las magistraturas que hay que nombrar cada 3 años. ¿Pero qué ocurre? Las organizaciones de abogados y abogadas han sido capturadas por el poder político para que desde ahí se puedan posicionar, ¿verdad?, a las candidaturas favorables al poder político. El CNJ es electo en su mayoría por la Asamblea Legislativa, por lo que la mayor parte también de integrantes del CNJ, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, tienen algún padrino o alguna madrina en el ámbito político. Entonces en las elecciones lo hemos visto también, que a pesar de que hacen todo un proceso ahí de preselección, al final la parte, digamos, la votación final es prácticamente discrecional y ahí es donde aparecen estas sorpresas y estas candidaturas que no necesariamente eran las que habían acumulado más méritos. Entonces, los intereses, digamos, predominantes en una sociedad en un momento determinado y esencialmente el poder político generalmente captura estas elecciones de alguna u otra forma, o por lo menos una etapa para poder controlar la elección de algunas de las candidaturas que se están seleccionando. Entonces, para evitar eso, hay que hacer que el túnel por el cual tengan que pasar los candidatos y las candidatas sea cada vez más estrecho, o ese filtro, ese tamiz sea cada vez más fino. Y la forma que hemos encontrado para hacerlo es regulando todos estos elementos, ¿verdad? Y dándole un peso y un efecto. Y por eso yo decía anteriormente, bueno, si por ejemplo se pide una serie de documentación que acredite que la persona posee ética profesional, personal, que incluye solvencias, que incluye resultados de evaluaciones anteriores, que incluye informes de las entidades contraloras de la profesión de la abogacía y de la magistratura, y las personas presentan un expediente incompleto, esa persona no puede continuar en el proceso. ¿Sí? Ya de entrada debe de tener un efecto el hecho de que las personas no presenten la documentación completa. Luego lo que decía el relator, una entrevista, pero una entrevista bien, digamos, organizada, diseñada, con preguntas que permitan evaluar los conocimientos jurídicos, porque si tienen que tener un peso, necesitamos a personas con conocimientos jurídicos. Obviamente el conocimiento se puede adquirir, como bien han dicho mis colegas, los artículos del código siempre los podemos ir a verificar si se nos olvidan, pero la ética es algo que rara vez, si no es parte de la persona, se puede aprender, y sobre todo ya después de cierta edad. Entonces la entrevista debe permitir, obviamente, entrevistar, o sea, verificar los conocimientos, dialogar con el candidato, profundizar un poco justamente sobre sus valores, sobre su compromiso con los derechos humanos, su compromiso con la democracia, ¿verdad? Entonces, esta entrevista lo ideal es que sea pública, también de que reciba la mayor publicidad posible. Entonces también este sistema de entrevistas es un segundo filtro, el contacto presencial con los candidatos y las candidatas de forma pública, a veces también presionando un poco, ¿verdad?, para ver cómo reacciona la persona. Yo no sé si ustedes recuerdan la elección
una de las rarísimas elecciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde el Senado no ratificó el candidato postulado por el presidente, que fue el juez Robert Bork, y en parte fue por las malas reacciones que el juez tenía cuando era sometido a presión. Y justamente la comisión evaluadora del Senado, el Judicial Commission, estableció de que esta persona no tenía temperamento judicial, ¿sí? No tenía esa madurez emocional para ejercer este cargo donde se va a estar sometido a muchas presiones, ¿verdad? Y donde se requiere una persona que con toda digamos, los elementos de conocimiento, pero también con esa integridad profesional pueda resolver. Entonces la entrevista también puede aportar una gran cantidad de elementos sobre la personalidad, sobre la integridad, sobre los valores. Entonces ese es un segundo filtro, ¿verdad? Y luego, obviamente, y aquí para referirme a lo que decía Jaime y a lo que tú preguntabas, ¿qué ocurre con los casos donde hay señalamientos en contra de las personas? ¿Verdad? Señalamientos jurídicos, señalamientos éticos, señalamientos de agresiones o de acoso sexual, en fin, señalamientos que van en contra de algún elemento relacionado con la ética personal o profesional, relacionados con los candidatos, entonces, o con las candidatas. Aquí en El Salvador eso se ha dado en las elecciones de segundo grado, no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino que de diversas entidades de control. Y por ejemplo, en la elección de la Corte de Cuentas de El Salvador en el año 2011, si no me equivoco, ocurrió que justamente habían varios candidatos y candidatas que tenían una serie de denuncias en investigación profesional, pero no habían sido resueltas, no había resolución definitiva. Entonces, justamente como decía Jaime, eso está bien interesante esto, es sobre cómo deberían ser los jueces. En este caso, si quieren después entramos también cómo debería ser el órgano evaluador, pero aquí me estoy refiriendo a lo que decía Jaime, de qué ocurre cuando las personas tienen procedimientos abiertos que no han sido resueltos, porque esa es una situación donde él decía, bueno, ¿y qué ocurre con la presunción de inocencia? Bueno, para ser breve, justamente tal como decía Jaime, la Sala de lo Constitucional en ese caso dijo, usted puede tener respecto en un proceso de elección tres situaciones diferentes. Las personas respecto de quienes no existe ningún señalamiento, las personas respecto de quienes existen señalamientos, a veces habían algunos candidatos que tenían 11 denuncias abiertas en investigación profesional, o sea, no hay pruebas, pero hay indicios, o sea, ya 11 y que no habían surgido luego de la candidatura, es decir, no habían surgido con el propósito de perjudicar la candidatura de esta persona como él evocaba que había ocurrido en Guatemala, que al día siguiente de repente una persona que tenía una trayectoria determinada lo denunciaban hasta por torturador, ¿no? En estos casos se trataba de denuncias de mucho tiempo que simplemente no habían sido resueltas por investigación profesional. Y luego están las personas condenadas o las personas absueltas, ¿no? Las personas absueltas, pues obviamente recuperan, digamos, el estatus de no tener ningún cargo en su contra. Entonces, la Sala de lo Constitucional básicamente lo que dijo es, si usted tiene dentro de un grupo de personas que no están manchadas por ningún tipo de señalamiento, obviamente que están en una situación de mayor ventaja respecto de las personas en contra de quienes sí existen señalamientos, ¿verdad? Y si usted va a preferir a una persona que tiene 11 señalamientos en su contra para elegirla en un cargo frente a personas que no tienen ningún señalamiento, debe de motivar adecuadamente esa decisión y explicar por qué esos señalamientos, aunque no han sido resueltos, no han sido objeto aún de condena, no constituyen ningún tipo de impedimento que justamente ponga en duda la legitimidad, la credibilidad, la integridad y todos esos elementos que debería de poseer una persona que aspira a la más alta magistratura. Entonces, básicamente, esa sería como mi respuesta en este caso.
Y solo para cerrar con relación a lo que creo que preguntó una de las personas que nos está viendo en estos momentos, en El Salvador es complejo porque quien elige al final es la Asamblea Legislativa. Los diputados, las diputadas de la Asamblea Legislativa son electos por voto popular, electas y electos por voto popular. Entonces, no todos han sido electos por mérito, obviamente. Entonces, sí se ha dado el caso varias veces de que dentro de la comisión política existen integrantes y personas que no necesariamente tienen la moralidad o la integridad notoria para estar evaluando a los jueces y a las juezas que van a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, todo esto en El Salvador se regula por el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y está establecida que es la comisión política, que es a quien le corresponde hacer estas evaluaciones de los funcionarios de elecciones de segundo grado. Se puede nombrar una subcomisión ad hoc, pero de los mismos y de las mismas personas que integran la comisión política. Y realmente como así está establecido y no hay ninguna regulación que haga, digamos, un tamizaje o una verificación previa del ente elector, desgraciadamente en El Salvador sí se han dado casos en que las personas integrantes de la comisión política o de la comisión evaluadora por parte de la Asamblea Legislativa no reúnen los requisitos éticos para estar evaluando a las candidaturas para la Corte Suprema de Justicia. Y aquí me quedo para permitir que más personas sigan expresándose. Muchísimas gracias, Lilian. Quiero sumar, y con esto también podemos regresar en la tercera ronda, que ya son reacciones a algunos comentarios, algunas consultas. Quiero sumar a la intervención y la pregunta que va a desarrollar Diego lo siguiente. Se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de promover paridad en la selección de magistrados y magistradas, entre hombres y mujeres, y quisiera de repente tener algunas reflexiones sobre estas preguntas respecto de si eso elimina o no entonces la necesidad de un perfil anticorrupción, ¿no? O de un perfil meritocrático, ¿no? ¿Cómo es que pedir paridad no va en contra de esos otros requisitos? ¿Y cómo es que esto estaría o no generando mayores exigencias a mujeres que a hombres, ¿no? Si es que lo hacen. Entonces, Diego, sumo eso a la pregunta y recordarte la pregunta en esta ronda, ¿no? Una vez identificado el perfil anticorrupción, ¿cómo tú has identificado que es posible evaluar su existencia, sumado a lo que ya han dicho Lilian y Jaime, y qué información buscar y sobre todo qué perfil debe tener el evaluador, ¿no? Basta con que sean abogados, ellos también debe haber posibilidad de que se identifique si cumplen o no el perfil que van a exigir. No sé, para conocer los antecedentes es necesario tener un periodista de investigación que esté detrás. ¿Cómo ves estos temas? Gracias, Cruz. Antes de entrar a esa pregunta, que es complicada, un comentario sobre el tema del enfoque de género para que no quede en el tintero, porque veo una pregunta un comentario que ha hecho Alberto Parvina a través del internet, en donde dice que le pide que le aclaren si copar de magistradas al Poder Judicial y al Ministerio Público es garantía de un ejercicio honesto de la administración de justicia. Interesante la reflexión, pero creo que hay un doble error. Primero, porque no se trata de copar nada, sino se trata de tener un enfoque de participación con paridad de hombres y de mujeres. Y en segundo lugar, que obviamente el género no da licencia para violar los derechos humanos o violar la legalidad. Bajo ninguna circunstancia, las condiciones o reglas pueden ser distintas o más laxas en nombre de un enfoque de género a quienes ocupan una función judicial si ellas son mujeres. Hemos tenido en el Perú varios casos en la historia, en el Ministerio Público y en el sistema judicial, en donde no solo hombres, sino mujeres se coaligaron con un poder político abusivo o con la corrupción, de manera que el género no da licencia en absoluto. Las condiciones, exigencias tienen que ser exactamente las mismas para unos y otros y otras, pero sí creo que es un tema esencial
que tiene que ser parte de definiciones institucionales, que en el Perú no hay. Y las designaciones recientes que se vienen haciendo no tienen decididamente enfoque de género. No hay la menor intención en apariencia de que haya paridad en un contexto en donde no se puede decir que un país como el Perú o cualquiera de América Latina están en una situación en donde las mujeres recién empiezan a ejercer la judicatura, porque en América Latina más del 50% de las posiciones judiciales están en manos de juezas. Lo que no está en manos de juezas son los altos cargos, porque los procesos de selección en la práctica excluyen a las mujeres, en la práctica no promueven la presencia de mujeres, y sobre eso yo creo que tiene que haber un criterio claro, naturalmente sujetas a todas las exigencias de condiciones éticas, de conocimiento de los derechos humanos, de los estándares internacionales en esa materia, que no pueden de ninguna manera relajarse. Entonces no se trata de copar, se trata de una presencia que en una etapa futura no habrá necesidad de establecer ninguna regla de paridad, porque eso vendrá por su propio peso. Entonces, regresando un poco a las preguntas centrales, ¿no? El objetivo de todo esto es que haya una mejor justicia. El objetivo de todo esto es que la cantidad de casos que no pueden ser resueltos puedan ser resueltos de mejor manera, con naturalmente restricciones severas, ¿no? O sea, hoy día, sean hombres o mujeres, provisionales o titulares, los jueces, juezas, fiscales en el Perú tienen en la mayoría de los casos una sobrecarga de expedientes que está más allá de posibilidades razonablemente humanas de poder resolver. Por supuesto que hay un tema de presupuesto que tienen que ser atendido. Pero volviendo al proceso de selección, yo quiero decir sobre esto tres cosas importantes, ¿no? Primero, que el objetivo es tener una mejor justicia, una justicia que cumpla las condiciones que se han mencionado, de independencia, de integridad, etcétera, para lo cual, lo mejor, el esquema ideal, aunque no hay un modelo que promueve el sistema internacional ni Naciones Unidas, lo mejor es que el poder político esté lo más alejado posible de esos procesos de selección y de designación. Eso no ocurre prácticamente en ningún país, lo que no quiere decir que los procesos de selección sean malos per se, pero indudablemente que intervenga el Senado, que intervenga el Poder Legislativo, que intervenga el Poder Ejecutivo, no es bueno, porque las preferencias de espacios políticos van a ser siempre o casi siempre políticas. De manera que un espacio que no expresa directamente a ninguno de los espacios de poder político es importante. ¿Garantía? Por supuesto que no hay garantía, porque hay poderes de facto. Hay espacios como los que ha mencionado, Lilian, en donde basta con capturar grupos que no son necesariamente espacios políticos para con ello dar la apariencia de que la sociedad está participando en ello, como ha sido la experiencia en el Perú con el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde el Colegio de Enfermeras y otro tipo de espacios servían simplemente de tapadera para intereses muy específicos y muy concretos de grupos delincuenciales que tomaron ciertas cortes en el Perú. No estamos hablando ahí del poder político de manera directa. Entonces eso me parece que es un tema muy importante, que tener distancia frente a las decisiones políticas, si es que es inevitable por la legalidad de un país que haya un espacio del Senado cuando hay Senado, y también de los poderes de facto, no solamente del poder político. Segundo, que el peso ponderado de lo que son las capacidades y calidades personales, profesionales, éticas, de compromiso con valores, tiene que ser notablemente más elevado que los pesos formalistas de títulos académicos, que por sí mismos no garantizan nada, ni conocimiento del derecho, ni capacidad de solución de problemas, ni, como se ha mencionado, capacidad de resistir presiones o de vivir en un ambiente de tensión. Nada de eso tiene que ver con tener más doctorados, más maestrías, y menos en un espacio como el peruano, en donde las maestrías y los doctorados no siempre significan calidades académicas ni una trayectoria de una investigación en serio. Y en tercer lugar, un ingrediente que me parece muy importante, tal vez pueda ser un detalle, pero conversando con jueces y juezas que tienen todas las condiciones de inspirar credibilidad por su seriedad en su trayectoria, no conozco ningún juez o jueza o fiscal que no tenga una denuncia.
una denuncia por parte de quien ha perdido en un proceso, por parte de quien ha sido sancionado penalmente por la intervención de un fiscal o de una fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque empapelar a una persona, a un candidato con denuncias, per se no la descalifica y no lo descalifica, creo que lo han dicho los colegas que me han antecedido, pero me parece que es un punto muy importante. Hay que separar el grano de la paja, y si hay ahí alguna denuncia que pueda ser realmente sustantiva o sustentable, podrá tener que considerarse. Y no basta pues que una persona sea denunciada para que pueda ser considerada materia de sospecha o mucho menos culpable y responsable de una grave falta. Entonces, las condiciones éticas, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de sostener un diálogo complicado con un grupo de interrogadores, digamos, de la Junta Nacional de Justicia, ya es una manera de medir la temperatura, en qué capacidad está esa persona para resolver y enfrentarse a quienes puedan eventualmente dar una posición discrepante y diferente de la que está expresando esa persona. Si contesta de manera irascible, si se pone en extremo nervioso o nerviosa y no tiene manera de salir de ese enredo, probablemente no es una persona que está muy calificada para un trabajo que es de presión, de mucha presión. Porque si hay, y con esto creo que termino, si hay una explicación para que haya tantas organizaciones criminales en un país como el Perú, en donde todos los últimos consejos de ministros de los últimos 20 años son organización criminal para ciertos fiscales, es porque el hecho de que se considere ese tipo de categoría penal da mucho más tiempo para las investigaciones y permite relajar la presión para no tener que resolver entre un plazo que tendría que ser mucho menor si es que no se estuviera ante ese tipo de situaciones. Entonces, mucho cuidado con eso y también no olvidar el tema del presupuesto y de las mejores condiciones. Entonces, creo yo que la paridad no se opone a la calidad, las exigencias tienen que ser iguales, ¿no? Pero por supuesto los criterios de selección, creo hemos coincidido todos, tienen que ser sustantivos y tienen que demostrarse en el proceso de selección y no tanto a nivel de formalidades académicas que pueden tener y deben tener un peso, por supuesto, pero no un peso exagerado como tienen hoy día en los procesos de selección y de evaluación que se hacen en el Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, a Lilian y a Jaime por todas estas precisiones y ahondamientos sobre este tema tan interesante y respecto de las preguntas también. Vamos a iniciar la tercera ronda. Lamentablemente va a tener que ser mucho más corta que las otras que hemos tenido porque ya nos estamos acercando a la hora de cierre de nuestra conversación. Y quiero poner dos pequeñas preguntas relacionadas con algunos comentarios en las redes, pero también solicitando a cada uno de nuestros ponentes que puedan subrayar una o dos ideas centrales sobre lo que las instancias que seleccionan operadores y operadoras de justicia deben tener en cuenta sí o sí al momento de evaluar a una candidatura, ya sea a la Corte Suprema, a la Fiscalía Suprema, o a quienes posteriormente van a tener sobre todo entidades de gobierno y en general fiscales, jueces y juezas. Pero sumado a esas dos ideas principales, también las siguientes preguntas. Estas precisiones y estas necesidades a tener en cuenta al momento de evaluar, ¿tienen alguna contracara de deberes para los postulantes? Es decir, el postulante, el candidato a una magistratura, desde ya y en todo caso, ¿cómo así tendría o tiene un deber de presentar cierta información, de revelar cierta información, aunque, por ejemplo, no esté diseñado o puesto en el reglamento de postulación? Eso es una pregunta. Y la otra sería, finalmente, ¿cómo es que esto fortalece o se relaciona con lo que es la garantía de apariencia de independencia e imparcialidad? Con eso cerraríamos. Nuevamente darle las gracias a Jaime, a Lilian y a Diego, y por supuesto a Hans Seidel Stiftung, que es la organización que nos acompaña en la realización de estos espacios. Creo que podemos comenzar con Jaime. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cruz. Son dos preguntas muy interesantes, pero para dar una respuesta rápida, ¿no?
Yo te diría que el ánimo de las personas participantes en estos procesos para entregar información, para dar a conocer en un ánimo de transparencia cuestiones que de entrada sabe que podrían estar cuestionadas, cuestiones por las donde podría llegar preguntas. Creo que reflejan un ánimo, ¿no? de transparencia, y en el sentido del que nada esconde, nada debe. Creo que es una buena práctica, pero entiendo que las regulaciones a veces o no lo permiten o no lo fomentan, ¿no? Es decir, entregar toda esta información, pero creo que definitivamente que es una buena práctica. Y esto es relacionado completamente con esa apariencia de ser independiente. No nada más el ser independiente, sino el dar la apariencia de que se está queriendo ser independiente, ¿no? Que al final creo que es muy, muy importante. Quiero nada más agradecer muchísimo, Cruz, la invitación a participar en este interesante diálogo, y por supuesto a Lilian y a don Diego García Sayán, relator, pues por permitirme poder compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, a ti. Adelante, Lilian. Uy, para las altas cortes, máxima exigencia, máxima transparencia. O sea, ahí tienen que llegar los y las personas mejores. O sea, de verdad que, y mejores, como ha quedado ampliamente confirmado por nosotros tres, mejores en el sentido de integridad y de ética, porque eso, como decíamos, eso no se aprende. El conocimiento también es parte del bagaje que deben de tener, pero si debemos de poner en una balanza integridad versus acumulación de títulos universitarios, pues obviamente la integridad da mayor legitimidad para el ejercicio de la función judicial. Ahora bien, con relación a tu pregunta de que si se pueden añadir requisitos que no estén regulados, pues yo no veo problema siempre y cuando sean cumplidos de forma voluntaria. Como Jaime decía, el que nada debe, nada teme. Y solo quiero hacer referencia a una iniciativa que a mí me gustó muchísimo, que se trató de implementar en México, que se llamaba 3 de 3, que es que justamente las personas candidatas a altas cortes y en especial creo que no recuerdo, sí, creo que era para las altas cortes, tenían que presentar su declaración de renta, su declaración de probidad y su declaración de intereses. Y si lo quieren buscar en línea, así está, 3x3. Todavía es una iniciativa que ya tiene más o menos una década, pero ahí la pueden encontrar todavía en línea. Entonces, realmente se puede, desde la sociedad civil, por ejemplo, y en El Salvador han existido algunas iniciativas donde se les ha pedido a los candidatos y a las candidatas que firmen compromisos de integridad. De las 30 candidaturas finales que había, llegaron 16 o 17 personas, no llegaron todas, entonces ya eso le da a uno una indicación, bueno, ¿qué pasa? O sea, y era una coalición de organizaciones de sociedad civil bastante legítima que no tenía una agenda, digamos, para perjudicar o favorecer candidaturas determinadas. Entonces, máxima exigencia y máxima transparencia. Esa sería mi cierre y de nuevo muy agradecida contigo, Cruz, con las organizaciones pues patrocinadoras, así como por la oportunidad de haber podido compartir este espacio con dos talentosos colegas. Ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias, Lilian, por tu participación, por supuesto. Diego, terminamos contigo y nuevamente Sí. Muchísimas gracias por la participación. Creo ya en el minuto que queda que hay un concepto central que ha sido muy enfatizado tanto por Jaime como con Lilian, y que yo aquí me lo comparto totalmente, que es el eje, la transparencia. La transparencia de las condiciones, calidades, dificultades, por supuesto partiendo del conocimiento de los derechos humanos, de los estándares internacionales, de las normas básicas de la democracia. Y una transparencia que tiene que ser total y plena, ¿no? Porque si un postulante tiene algún familiar, por ejemplo, que tiene algún caso complicado en el sistema judicial, eso no creo que per se inhabilite a esa persona. No tiene por qué cargar con los conflictos o si fuera incluso responsabilidades de un tercero. Pero eso tiene que ser transparentado.
Eso tiene que ser conocido y tiene que ser explicitado. Entonces eso no siempre se sabe. Entonces yo creo que tiene que haber una declaración jurada, ¿no? Que tendría que pasar a la metodología de las entes nominadores para establecer como un elemento de sanción severa que lleve a la separación, si es que en esa declaración jurada hay una omisión importante o una mentira. Eso me parece que es un tema muy importante porque simplificaría algo que es muy engorroso. Conseguir a veces el título de magíster en tal sitio con el sello que no tenía el sello correcto, por favor. Esos son asuntos medievales. Pero basta una sólida declaración jurada y lo que es hoy día parte de la legalidad, la presunción de veracidad del administrado y en este caso también que podría ser de los postulantes, pero con un elemento previsorio de una sanción severa para quien altere la verdad y si tiene a un familiar que está siendo juzgado por un grave delito y no lo dice, que eso sea suficiente para que esa persona sea luego separada de la función para la que fue designada. Pero entonces eso vuelve a lo que Lilian enfatizó al final, la transparencia como un tema fundamental. Entonces yo también quiero agradecer la oportunidad de participar en este debate, honrado de que haya estado Jaime y Lilian aquí. Gracias a ti, Cruz, por la convocatoria y la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, por aceptar compartir en este espacio. Y quiero agradecer también, por supuesto, a quienes nos han seguido por las redes sociales. Esta conversación va a quedar grabada en la red de Justicia Viva, de IDL Radio, también de La Mula, de Útero, y por supuesto les sugiero que sigan en Twitter tanto a Jaime Chávez Alor, como a Lilian Arrieta, como a Diego García Sayán. Como ustedes han podido ver, son profesionales que tienen muchísimo que decir respecto de este tema. Con nosotros y nosotros va a ser hasta una nueva oportunidad y nuevamente muchas gracias por participar. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Gracias.